Por cierto, Misha, creo que me olvidé la campanita en el comedor. Después la recuperamos. Comencemos. Hay la tradición de la campanita en el Agra, pero no sé dónde la puse. Ya. Este va a ser un curso compartido con Adrián Ubis. Y se trata, como pueden ver del título, de algo que está en la intersección de teoría de números y teoría de grafos. O más bien dicho, hay una familia de problemas en teoría de números que resolveremos o comenzaremos a resolver probando un teorema de teoría de grafos. Pero el grafo, como van a ver, es un grafo que realmente está definido a base de los números enteros, los números primos, la divisibilidad. Ya, entonces vamos a tener que unir o relacionar dos mundos. Por una parte, los grafos. Voy a definir en un rato lo que es un grafo expansor. En verdad, lo podría definir varias veces porque hay varias definiciones equivalentes. Pero comenzaré dando no una definición, sino una descripción informal. Un grafo, diré que un grafo es expansor, o la noción de grafo expansor es un grafo que está muy bien conectado. Y después vamos a ver lo que eso quiere decir. Bueno, en particular si yo tuviera un grafo completo, es decir, un grafo en que todo... Ya, un grafo, para comenzar, aquí no es el grafo de una función, un grafo es simplemente un par ordenado, VE. Para nosotros los grafos serán siempre finitos y E será un subconjunto del producto cartesiano de V consigo mismo. En otras palabras, E es un conjunto de pares ordenados. Entonces es un grafo orientado en pero. Casi desde el principio vamos a hablar solo de grafos simétricos, así que termina siendo la misma cosa básicamente que un grafo no orientado. Entonces, simétrico quiere decir que x, y está en E, si, solamente si, y, x está en E. ¿Ya? Esto yo lo puedo dibujar como sigue. Yo puedo dibujar los elementos de V, como su nombre dice, son vértices, son puntos, ¿no? Por ejemplo, ese sería un ejemplo con V igual a cualquier conjunto de 5 cosas, digamos 1 hasta 5. Y luego los pares yo los voy a dibujar como flechas. Digamos que estos son nuestros vértices y que consiste de 3 pares, digamos 1,2, voy a poner también 4,3 y 3,4. Y esto como lo dibujo, voy a poner una flecha así, luego una flecha así y luego una flecha en la dirección opuesta. La podría poner aquí, ¿no? en la misma cuestión. Si quieren puedo poner más cosas. Ese no es un grafo conexo. Conexo quiere decir que siempre hay un camino entre dos vértices. Se vuelve conexo si yo le añado, digamos, 5,3, o por lo menos conexo sin contar la orientación. 5,3 y digamos 1,3. Entonces sí es conexo, ignorando la dirección. Ya. ¿Todo el mundo en la misma página? ¿Todo el mundo bien? Bueno. Entonces, yo les decía, ¿qué sería un grafo bien conectado? Está claro que un grafo completo, como este grafo medio estático por acá, ese está muy bien conectado, pero no es interesante porque el grado es alto. Bueno, ¿qué cosa quiero decir con grado? Grado sería, alguna gente lo llama valencia, por analogía con la química. Porque yo tengo, es simplemente el número de vértices, el número de
aristas que salen de un vértice, el número de flechas que salen de un vértice, ¿no? Entonces yo tengo, este es de grado, entonces el grado de B es el número, cuando pongo rayitas, quiero decir el número de elementos de un conjunto finito, ¿no? Es el número de W, tales que VW está en E. O lo que es lo mismo, si yo tengo un vector aquí, o un vértice aquí, perdón, este es un vértice de grado 0. Este es un vértice de grado 1. Este es un vértice de grado 2. Entonces, como dije, podría llamarlo valencia, como alguna gente lo llama. Entonces, porque cuando uno tiene, digamos, el hidrógeno, eso va a tener valencia 1. El oxígeno, sin flechitas, va a tener valencia 2. Y el carbono va a tener valencia 4. Es solo eso. De ahora en adelante pueden olvidarse de la química, era simplemente para dar una imagen que se quedara, etcétera. ¿Ya? Entonces, como decía, un grafo completo, un grafo en el que todo vértice está conectado a todo otro, es un expansor, pero no es interesante, porque conectando todo con todo, así cualquiera. El grado es elevado, el grado es el número de vértices menos 1. Entonces, diría, el grafo es expansor si está muy bien conectado y es interesante, puesto que estamos en el nivel de una descripción informal. Es interesante, no voy a definir formalmente qué cosa quiere decir interesante, si su grado es pequeño. Después vamos a ver que hay muchas maneras de definir qué cosa quiere decir bien conectado, pero varias de estas maneras son equivalentes. Les voy a dar dos y en los ejercicios veis la equivalencia. Si diera el tiempo podríamos hacer una tercera que es importante pero que no la vamos a usar. Muy bien. Ahora, en la otra mitad de la pizarra, dejen que yo hable de algo de teoría de números. Hay lo que se conoce como el problema de paridad. Es un problema en el sentido que problema tiene, la palabra problema tiene la vida diaria, no es algo muy concreto que se pueda resolver, es más como un problema de la vida en teoría de números que aparece de manera concreta como varios problemas que se pueden o no resolver, o que esperamos poder resolverlos todos algún día, pero es una dificultad, ¿no? ¿Cuál es esa dificultad? Se trata del hecho que es difícil distinguir entre primos, por una parte, y productos de dos primos, por ejemplo. ¿No? Así, por ejemplo, ya se conoce desde los años 70, gracias a Chen Jingrun, que todo número par suficientemente grande puede expresarse como la suma de un primo y ya sea un primo o el producto de dos primos. Eso se sabe. Pero decir que todo número par o todo número par suficientemente grande puede escribirse como la suma de dos primos es un problema abierto y muy difícil. Es Goldbach binario, Goldbach fuerte. Entonces, por ejemplo, años 70, es un poquito complicado la fecha exacta, y probó que todo número par mayor que una cierta constante puede escribirse como P1 más P2, una suma de dos primos, o P1 más P2, P3. Pero no se sabe, es abierto, la conjetura fuerte de Goldbach, que todo par de 4 para arriba, o todo par mayor que una constante, y estaría muy bien, puede escribirse como P1 más P2. ¿Ya? Bueno, más generalmente. Es difícil distinguir
algunas técnicas que son muy buenas para muchas cosas, no son buenas para esto. Es difícil distinguir entre un producto de un número impar y un producto de un número par de factores primos. Distinguir entre un número que es primo y un número que es el producto de tres primos es complicado, pero no es tan difícil. Pero es esta última cuestión, ese último bit, que es el problema. Y bueno, una manera de formalizar esto de manera bonita es definir la función de Liouville. ¿La letra está de tamaño correcto? ¿Todo se ve? Sí. La función de Liouville. No, voy a definir, lambda p va a ser menos 1 para todo primo p. Y luego la voy a definir como una función completamente multiplicativa, es decir, lambda AB va a ser lambda A, lambda B para todo A y B, sin condición de coprimalidad. No, en otras palabras, cuando yo tengo lambda P1 hasta Pk, donde no son necesariamente distintos estos primos, esto será 1 si k es par y menos 1 si k es impar. ¿No? Entonces, ejemplos, lambda de 2 por 3 es 1. Lambda de 2 por 3 por 5 es menos 1. Y lambda de, digamos, 3 al cuadrado por 5 es ¿sí? Menos 1. No, porque son tres primos, 3, 3 y 5. Dije que no eran necesariamente distintos. Bueno. Entonces, hablemos un poco de ciertas cosas que podemos decir acerca de la función de Liouville. Y vayan pensando en lo que eso quiere decir acerca de los distintos números enteros, con número par o impar de factores primos. Promedios. Autocorrelaciones. Ya, por ejemplo, se sabe que el promedio de lambda, sobre todo los enteros, es 0. Para decirlo de manera más formal, cuando yo tomo los enteros hasta x y yo tomo el promedio de la función Liouville hasta x, me sale, bueno, un promedio que va a tender a 0 cuando x va al infinito. Esto es, bueno, entonces esto sería lo mismo que decir que hay tantos números con un número par de factores primos o impar. Contando con multiplicidad, ¿no? Diciendo que 3 al cuadrado por 5 tiene 3 factores primos, porque 3 aparece 2 veces. Entonces, esto se sabe y es equivalente al teorema de los números primos. Es decir, no es nada trivial, pero es algo clásico. Ya. Pero bueno, si alguien viniera aquí de estadística, después de ver un promedio, la siguiente cosa que mucha gente preguntaría sería cuáles son las autocorrelaciones. O aquí lo que podríamos también decir es
Si sabemos que n tiene un número par de factores primos, eso vuelve más o menos probable que n más 1 tenga un número par de factores primos. Y este problema, entonces se piensa, se cree que la autocorrelación aquí es 0. ¿Se cree? No, en verdad se cree también, algo un poquito más fuerte, que los 4 casos son igualmente probables. ¿No? Y esto tiene esto acá como consecuencia. Sería lambda de n más 1 es 1, lambda de n más 1 es menos 1, lambda de n es 1, lambda de n es menos 1. Pero esto, bueno, eso implica esto de aquí, claramente, pero es abierto y muy difícil. Es que lo que se conoce como la conjetura de Chaula en grado 2. Ya. Y bueno, esto sigue abierto, sigue siendo considerado muy difícil, pero se ve ahora como un poco menos inalcanzable que antes. ¿Por qué? Hubo un resultado hace pocos años de 2 jóvenes, Matomaki y Rajivil, que probaron que para cualquier parámetro h que va al infinito cuando x va al infinito, tenemos que lambda de n tiene promedio de valor absoluto a lo más un epsilon en una proporción que va a 100%, va a 1, de los intervalos de longitud h entre x y 2x. Miren, este enunciado se vuelve por lo menos cualitativamente más fuerte mientras más pequeño h sea. Esto se sabía para h mayor o igual que x a la 1/6. Pero ellos lo lograron probar para h tan pequeño como x a la epsilon, o en verdad tan pequeño como logaritmo de x, o logaritmo, logaritmo, logaritmo de x. Bueno, para un h que crece de manera tan lenta, sin duda estos límites también van a ser lentos. Pero que esto tienda a 1 para todo epsilon, eso ya es algo impresionante y sumamente útil. ¿No? Para darles una idea de por qué cuando h es pequeño esto es más fuerte, por lo menos cualitativamente hablando. Es como que decir que... Perdón, sí. Acá. Sí, sí, es lo que iba a dar una metáfora, pero lo puedo decir, le puedo dictar literalmente y luego lo explico, ¿ya? Estoy diciendo, ¿no se ve bien? ¿Se ve o no se ve? De aquí se ve bien. ¿Pueden subirlo un poquito? La imagen, ya. Bueno, lo que iba a decir, ¿qué cosa quiere decir? Que lambda de n tiene promedio de valor absoluto a lo más epsilon en una proporción que va a 1 de los intervalos de longitud h. Yo iba a explicar ahora por qué
¿Por qué es que ese es enunciado más fuerte cuando h es más pequeño? Por lo menos cualitativamente. Digamos que antes se sabía para h igual a x a un sexto. Es como decir que antes se sabía que en la mayor parte de los meses del año hay más o menos tantos días de lluvia como de sol. Mientras que ahora esto es más fuerte porque te dice que en la mayor parte de las semanas hay aproximadamente tantos días de lluvia como de sol. Eso evidentemente implica el enunciado para los meses. Bueno, pero se sabe no solo para las semanas, sino para cualquier h que vaya al infinito a la lentitud que h escoja. Ya. Bueno, si h no fuera al infinito, si h fuera una constante, no sería cierto. Digamos, tomas h impar y no puede ser mitad-mitad. Pero bueno. Y usando esto, muy poco después, el mismo año, usando matemática civil, probó lo siguiente. Probó lo que se conoce ahora, bueno, él lo denominó Chaula-Devil y yo creo que está bien dado el nombre. Chaula-Devil en grado 2. Porque él probó lo siguiente, que el límite, cuando x va al infinito, de ese tipo de promedio es lo mismo de antes, lambda n más 1, pero voy a poner aquí un peso n, ¿ya? N hasta x. Y bueno, aquí no lo voy a dividir por 1 sobre x, porque la cota trivial es otra. Si yo borro esto y pongo un 1, me sale la suma de 1 sobre n para n hasta x, lo cual es aproximadamente el logaritmo de x. ¿No? El logaritmo de x más la constante de Euler, bla, bla, bla. Entonces voy a poner acá 1 sobre el logaritmo de x. Y eso tiene límite 0. ¿No? Es débil porque la conjetura clásica fuerte implica la débil, pero no al revés. Bueno, eso lo pueden ver como un ejercicio que no se me ocurrió poner en la hoja de ejercicio, pero si quieren la pueden poner, lo pueden hacer, ¿no? Esto implicaría esto de acá. La fuerte implica la débil, por eso se llaman fuerte y débil. Bueno. Ahora dejen que les hable un poco. Voy a llamar a esta ecuación asterisco, es Chaula débil. Ahora dejen que conecte un poco la teoría de números con la teoría de grafos. Dejen que comience a conectarlas. No soy solamente yo, en el sentido que ya la gente estaba viendo que había cierta relación. Sí. Voy a definir un grafo de una manera que hay una definición equivalente en los trabajos conjuntos de matemática y y Tao. Un grafo en teoría de números. Yo tengo como vértices, va a ser unos n enteros consecutivos. Podría ser a partir de n más 1. ¿Ya? Y luego P para mí va a ser un cierto conjunto de primos de nuestra elección, en verdad, contenidos en un cierto intervalo. Y las aristas entre los vértices, por edge, no es aristas, pero bueno, van a ser de la forma n más p para n y n más p en el conjunto de vértices, es decir, n y n más p están en el intervalo, p está en mi conjunto, y esto es lo crucial, p divide a n. ¿Todo el mundo conoce esta notación, p divide a n? Ya, muy bien, escribe de todas maneras.
Bueno, y también para que sea simétrico, le voy a poner, bueno, n más menos p, es decir, voy a considerar también estos en la otra dirección. Ya. Entonces, esto sería algo así. Yo tengo n, y aquí n más p1, n más p2, n más p3, digamos. Pero digamos que p1, o no sé, p2, sí divide a n. Entonces yo dibujo esta flecha, esta arista. Bueno, no tengo, todas las aristas van a ser con flechas en los dos sentidos, así que ni tengo que dibujar flechas. Mientras que aquí no voy a poner aristas porque tengo que P1 no divide a n y P3 no divide a n y me acabo de inventar que P4 tampoco divide a n, ¿ya? Entonces es así, yo pongo una arista sí, solamente sí, pongo una arista entre dos vértices cuya diferencia es un primo, sí, solo sí, voy a poner la arista solamente sí, P divide, esta longitud, esta diferencia, P divide a n. Y claro, entonces el primo P2 también tiene que dividir al otro vértice, n más P2. Si divide a n, divide a n más P2. Bueno, esto es equivalente, como decía, a un grafo en un trabajo conjunto de matemáticas y Tao y también en el artículo de Tao donde probó ese resultado que dije. Ya, y hay algo fácil que va a estar en los ejercicios. Que es lo siguiente, sea L, ya, yo voy a tener que definir qué quiero decir con la matriz de adyacencia de un grafo. Bueno, lo voy a escribir y luego lo defino. El operador de adyacencia. No, si me sale que esto va a 0, bueno, que es más pequeño que epsilon para cualquier epsilon que yo quiera, ¿no? Si para cualquier epsilon yo puedo encontrar n suficientemente grande, o me sale que para n suficientemente grande puedo encontrar un conjunto de primos tales que esto es menor que epsilon. Esto es lo que prueba Tao, entonces eso acá vale. Chaula débil vale. Bueno, tengo que definir primero qué quiero decir con estos corchetes, el producto interno, y qué quiero decir con add aquí. Y por lambda quiero decir simplemente la función de Liouville, pero restricta a los vértices. Entonces dejen que defina estas dos cuestiones. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Si yo tengo f y g que van del conjunto de vértices a C, yo defino el producto escalar o producto interno de la siguiente manera. Eso va a ser 1 sobre el tamaño de V. Recuerden, esto quiere decir simplemente el número de elementos del conjunto, que en este caso es simplemente n. Y aquí yo tengo f de v conjugado complejo de g de v. ¿Ya? Mientras que add va a ser el operador de adyacencia. Es algo que, un operador lineal, que si le das una función te da de vuelta otra, ¿no? Y de manera lineal. Es decir, f más g sería enviado a add de f más add de g. Les definimos
un operador lineal ad gamma sobre las funciones así de v a c de la manera siguiente. Ad gamma f va a ser una nueva función de v a c dada por el valor de ad gamma f en cualquier vértice dado es simplemente la suma de los valores de fw sobre todos los vecinos de v. Y por vecinos quiero decir los vértices que están conectados a v por una arista. Suma sobre los vecinos de v son vértices, tal es que hay una flecha de v a w. Aquí pongo fw. Ya, ese es el operador ad gamma. Como les dije, está en las hojas de ejercicio que veremos en el tutorial, que si uno logra mostrar que el producto interno de lambda, lambda es una función sobre los enteros, la restringimos a nuestros enteros, a los vértices, si a uno le sale que el producto escalar de lambda con ad gamma de lambda es bastante más pequeño que L, ¿no? Si para todo epsilon, bla, 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 ustedes van a ver cómo es el límite, entonces a uno le sale lo que probó tau. Y mientras más pequeño, mientras mejor sea la cota que consigamos acá, mejor será la cota que nos saldrá en lo que Tao probó, Shaula-David. En verdad, Tao probó una cota muy mala, pero tiene mucho mérito porque antes no se conocía el enunciado, obviamente. Él no da la cota explícitamente, pero uno puede sacar qué cotas dan sus métodos y hablaremos de eso en un rato. Entonces nos interesaría mostrar que esto es pequeño, que esto va a cero y a una velocidad razonable. Bueno, y ya en Tao uno encuentra que él dice que, según él, podría ser quizás que gamma tenga alguna propiedad de expansor. Dijo alguna propiedad porque la definición estándar de expansor, que todavía no se las he dado, no se aplica por varios motivos. Que él no enumera, él da un comentario medio críptico que él piensa que quizás gamma tenga alguna propiedad de tipo expansor. Pero él no la probó porque no podía probarla, porque dice que los métodos estándar, según él, no funcionan. Y por ello, él dio otra prueba de Shaula-David con un método de exhaustión de entropía. Si ustedes han visto, algunos de ustedes estuvieron en Córdoba en el Agra 3, no es indispensable leer las notas antes, pero siempre ayuda. Y las pueden encontrar en el archivo, por supuesto, en el archive. Las notas de Adriano Ubis y yo. Y allí van a ver una explicación de la prueba de Tao y del método de Tao. Pero nosotros seguiremos un método distinto. No iremos por la entropía, que es lo que explicamos el último día en Córdoba, sino que, y por cierto, si quieren ver una prueba de lo que hicieron Matomaki y Rajiviel, también pueden leer nuestras notas. Está ahí también, en los 2 primeros días, creo. Bueno, pero nosotros no vamos a ir por esa ruta de la entropía. Nosotros vamos a hacer exactamente esto. Vamos a probar que la definición de expansor se puede modificar un poco, el grafo se puede modificar un poco, y podemos probar que se trata de un expansor. Y en verdad, de un expansor local, casi en todas partes, pero fuerte, muy fuerte. Hay una definición muy concreta de expansor que me voy a saltar, porque ¿cómo estamos de tiempo? Sí, mejor me la salto y me voy a... me voy a una definición informal y luego les doy definición formal y en los ejercicios van a ver cómo la definición formal implica la definición informal. ¿Ya? Entonces, les cuento simplemente para que sepan que hay una definición
combinatórica, que no veremos, pero que es muy simple y sencilla de dar. ¿Perdón? Sí, n. Básicamente, van a ver la definición exacta en los ejercicios. Entonces, la cuestión es que, claro, si para todo epsilon existe un c tal que para todo n mayor que c existe un p. No, y en verdad Tao muestra solo que existe un p y es una prueba no constructiva. Él no te dice esto para ningún p en particular. Y nosotros sí lo vamos a dar para todos los p's en un cierto rango. Bueno, tenemos que esto es... ¿Felices y contentos? Claro, el tamaño, de hecho que L tiene que ir al infinito, sí. Sí, que puede hacerlo. Asterisco es chaula débil, ¿no? Sí, P depende de N. Y como, claro, y para nosotros vamos a poder probarlo. Básicamente, vamos a poder cambiar el existe vamos a probar algo más fuerte que esto. Vamos a probar para todo P con ciertas propiedades, para todo P en un cierto contenido en un intervalo y tal que L sea suficientemente grande. Vamos a probar esto de acá. Pero Tao lo prueba con existe un P y eso es suficiente para chaula débil. Los que se acuerdan de Córdoba, en la naturaleza de su método está que él no lo puede probar para ningún P en particular. Él muestra que existe un P. Sí. ¿Perdón? Estoy confundido. ¿Cuál es la pregunta? Este es un lambda restringido a V. Sí. Sí, restringido, por eso puse una rayita. No, lambda es una función de los enteros y si los vuelve felices, borro la restricción. Simplemente quería ser correcto, ¿no? Lambda es una función de los enteros a C y la he restringido a V, que es un subconjunto de los enteros. Eso es todo, nada más. Ya. Bueno, no les voy a dar la definición combinatórica. Vamos directo a la definición probabilística informal, pero ya va a ser, es algo que se puede hacer riguroso. Digamos que tenemos un cierto grafo, no sé, puede ser cualquier cosa. Digamos que este es un mapa esquemático de Cabo Frío, me lo estoy inventando. ¿Ya? Bueno, y aquí hay un matemático o matemática, y este matemático ha tomado demasiadas caipiriñas, y bueno, se ha perdido en algún sitio y comienza a dar una caminata aleatoria. Quiere decir que en cada vértice va a tomar una dirección o la otra con la misma probabilidad. O si está aquí, entonces podría, ¿no?, irse para acá. Y luego, ahora se encuentra en este lugar. Y ahora nuevamente va a tomar cualquiera de estos tres caminos, de estas tres aristas con la misma probabilidad. Un tercio, un tercio, un tercio. Digamos que, no sé, se va para acá. Y así sigue. Esta pobre persona, que no debió haber tomado tanto, sigue con su caminata. Esa es una caminata aleatoria
Se puede definir fácilmente de manera formal, pero es exactamente lo que es una caminata aleatoria. Y decimos que un grafo es epsilon expansor si después de una corta caminata ya la persona no sabe dónde está. Está en cualquier lugar de Cabo Frío con casi la misma probabilidad. Equidistribuye. Bueno, casi, no va a ser perfecto, pero casi en un sentido fuerte, en el sentido L infinito, si lo desean. Podría ir en detalles, van a ver en los problemas, después de pocos pasos. ¿No? Y pocos será constante sobre epsilon logaritmo del número de vértices. Menos no podría ser. Cuando el grado está acotado, que es el caso interesante, de hecho que vamos a necesitar una constante por logaritmo de v pasos para poder llegar a cualquier lugar, a todo lugar con probabilidad positiva. Se necesita un logaritmo de v por constante pasos para que haya un camino de longitud, eso o menos, a cualquier lugar. Si no, con menos del logaritmo de v, con menos de una constante por logaritmo de v, no habría v caminos distintos en longitud hacia allí, entonces no podría haber siempre un camino de longitud a lo más esa a todo lugar. Entonces eso es lo mínimo, grosso modo, lo mínimo que se necesita. Y eso nos dice que nomás así, con algo logarítmico, no solo que llegamos a cualquier sitio, lo cual ya es algo importante, sino que llegamos a todo sitio con básicamente la misma probabilidad. ¿No? Y eso corresponde a algún sentido intuitivo de lo que quiere decir que un grafo está muy bien conectado. Sí. En verdad, si da el tiempo, les puedo hablar un poco de eso. La noción de expansor fue definida inicialmente por gente de matemática aplicada. Fue definida dos veces. Era la Guerra Fría y no había muchas conferencias conjuntas de gente aplicada. Fue definida por primera vez en la Unión Soviética por Kolmogorov y Barzin y unos pocos años después por Pinsker en Estados Unidos, bueno, en una conferencia en Escandinavia, creo. Y no era evidente, pero bueno, si uno lee los dos artículos, no es difícil probar la equivalencia de las dos definiciones. Pero esta es, si se quiere, una de las razones por las cuales a la gente le interesaba, a la gente de aplicada les interesaba. A otra gente de matemática aplicada, les interesa hoy en día. No es la misma gente necesariamente y no es por las mismas razones. Pero bueno, nosotros no somos aplicados, así que queremos una definición un poquito más estricta que esto. Disculpen, alguien me va a matar. Voy a dar una definición en términos del espectro de operadores. ¿Ya? Yo ya he definido el operador add. Es definición 3, espectral. Yo tengo que add es un operador simétrico, porque el grafo es simétrico. Esto lo verán en un ejercicio, pero es en verdad bastante fácil. ¿Qué cosa quiere decir que un operador lineal sea simétrico? Quiere decir que para todo f y g, f add gamma g es igual a add gamma f g. Ya, pero ¿qué sabemos? Bueno, como es un espacio con la cuestioncita compleja, podemos llamarlo también operador, es un operador hermitiano. Sí. Es real simétrico y también hermitiano. Está bien. ¿Qué sabemos acerca de los operadores real simétricos o hermitianos?
Hay un teorema básico muy bonito. Yo dije la palabra espectral en algún momento. Bueno, no tiene un teorema espectral. V es finito, así que sale fácil. Estamos en un espacio vectorial de dimensión finita porque es el espacio de las funciones de V a C y esto es finito y por lo tanto dim W es el tamaño de V que es finito. Por lo tanto tenemos el teorema espectral. El teorema espectral que nos dice que un operador hermitiano que satisface esto de acá, eso quiere decir, en un espacio complejo de n dimensiones, tiene n autovectores ortogonales. En particular, ellos van a formar una base del espacio. Sé que distinta gente tiene distintas palabras para autovector. Alguna gente dice vector propio, o alguna gente dice autovector, y alguna gente comete la perversidad de llamarlos eigenvector, lo cual no es parte de la lengua castellana. Quiere decir autovector, que tampoco es parte de la lengua castellana porque auto viene del griego, pero por lo menos está más nativizado. Voy a llamarlos autovectores. Si quieren que diga vector propio, me avisan. Autovector, vector propio. ¿Ninguna preferencia? ¿Autovector está bien? Ya. Le pongo acá vector propio. Ya. Entonces uno tiene... Sí, y autovectores o autofunciones son la misma cosa. Estos vectores en nuestro caso son funciones. Entonces yo tengo mis autofunciones F0, F1, F2. ¿No? Es decir, para cada cual de estas tengo que mi operador, ad gamma, F en I me va a dar un múltiplo. Esto es lo que quiere decir ser una autofunción. Un múltiplo, lambda I por Fi. Y entonces estos son los llamados autovalores. Bueno, esto es verdadero para una clase más amplia que simplemente los operadores hermitianos, pero para los operadores hermitianos en particular también tengo, y esto es muy fácil de probar, que todos los autovalores son reales. Autovalores reales, ¿no? Y bueno, los puedo ordenar. Y para add es fácil de probar, y una vez más está en los ejercicios, tengo que todos los autovalores, no, el autovalor máximo será, vamos a ordenarlos así más bien, de manera decreciente. Entonces yo voy a tener que lambda 0 va a ser D, correspondiente a las funciones constantes. ¿No? Todos los otros autovalores van a ser a lo más D. Ese va a ser el autovalor más grande. Sí, perdón. Pero has dicho lo que era un grafo regular. Ah, sí, debí haberme acordado. Muchas gracias. Eso es importante. Digamos, sí, si gamma es regular de grado D, ¿y qué cosa quiere decir regular? Regular quiere decir que todo vértice tiene el mismo grado.
Aquí estoy hablando de grafos en general. En verdad, nuestro grafo gamma no es regular. Pero para un grafo en general, si todo esto es cierto, y es cierto para nuestro grafo gamma también, pero si gamma fuera regular, tendríamos también que hay un autovalor D y todos los otros valores van a ser más pequeños. Bueno, nuestro gamma en particular no es regular. Pero la definición tradicional espectral es para grafos regulares. Un grafo regular de grado D es un epsilon expansor si todos los otros autovalores, que no son el más grande, lambda 0, el autovalor trivial si se quiere, todos los otros autovalores son más pequeños que lambda 0 y más pequeños por un cierto margen. Es una definición. Si gamma 1 ya es más pequeño que 1 menos epsilon por D. Bueno, en verdad, si yo fuera a permitir que epsilon fuera lo que quisiera, epsilon es, si quieren, la calidad del expansor. Un epsilon expansor con un epsilon muy pequeño es un expansor de mala calidad. En verdad, para todo grafo conexo existe un epsilon para lo cual eso es cierto. Todo grafo conexo es un epsilon expansor, pero un epsilon suficientemente pequeño. Todo el truco va a ser probar que algo es un epsilon expansor para un epsilon razonable. Puede ser constante, en ciertos casos puede, sí. Vamos a ver cómo va a ser en nuestro caso, pero en nuestro caso va a ser aún mejor. Pero se va a aclarar cómo. Les voy a poner ejercicio, pero todo está en las hojas de ejercicio que les vamos a mandar por email, también hemos imprimido bastantes. Ejercicio, todo grafo conexo. Para gamma conexo, tenemos ya que lambda 1 es menor que lambda 0. Es menor que D. Entonces, de hecho, que va a ser un epsilon expansor para algún epsilon muy pequeño. Y esa definición, la definición 3, implica la definición 2 y lo van a ver en los ejercicios. También es posible, si uno define todos esos términos un poquito vagos de la manera correcta, es posible ir en la otra dirección. Y eso lo pueden ver, yo creo que es clásico, pero el lugar donde lo he visto con esta cosa del infinito es en el libro. Hay un libro de Tao, les puedo dar la referencia después. No tengo la sección aquí en la mente, pero se las doy después. Bueno, y esta definición aquí, definición entre comillas, la he puesto acá para construir un poco la intuición, porque vamos a ver cómo es que nos va a ayudar después. Ya. Damos de tiempo. Tengo 3 minutos. Bueno, ¿cuál va a ser la idea? En verdad nuestro grafo no es regular, como dije. Entonces la definición tradicional de todas maneras no se aplica. Pero vamos a ver en los ejercicios para el segundo día ya cómo simplemente considerando el problema de Chaula, uno llega con bastante facilidad, de manera muy natural, a considerar caminos aleatorios en lambda. Y como les dije, les di un enunciado que dije que era de Tao. En verdad, Tao lo enunció de una manera un poco distinta, pero es equivalente a lo que dije, que si uno saca el producto interno de lambda restringido a v, ad gamma lambda restringido a v, que eso va a ser pequeño. Si probamos eso, nos va a salir Chaula débil. Bueno, pero ¿qué esperanza tenemos de probar tal cosa? Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Número 1, como no tengo algo regular y no puedo sacar la función constante, que no es un autovalor de esta manera, tengo que sacar, si se quiere, la contribución trivial de alguna otra manera.
Lo que hemos hecho es lo siguiente. Yo les dije que aquí este es nuestro grafo gamma, donde vamos a tener que yo voy a poner una arista si solamente si P divide a N. Y aquí donde hay otros primos que no dividen a N, no pongo arista. Bueno, yo puedo definir el modelo ingenuo, si se quiere, el modelo naif, que sería que yo conecto a N con todos estos vértices, pero les agrego pesos a los lados. Y el peso aquí sería 1 sobre P1, reflejando el hecho que la probabilidad que P1 divida a un entero N tomado al azar es 1 sobre P1. Aquí yo le pongo un peso P2, un peso 1P3, 1P4. Y este peso se va a reflejar de manera natural cuando yo defino add aquí. Entonces yo voy a trabajar con el operador simétrico hermitiano, add gamma menos add gamma prima. Y lo que va a ser nuestro resultado principal es lo siguiente. Nosotros quisiéramos probar que todos los autovalores de A son pequeños. Veremos después que eso no puede ser cierto. Y también aquí podemos ver les voy a decir cómo modificar esto para que sea cierto, ¿ya? Y luego les voy a dar una intuición basada en marchas aleatorias, en caminatas aleatorias. Entonces, yo digo que voy a mostrar, y eso va a ser el teorema, el Fata-Civil, que existe un X, que es casi todo ese conjunto V. A ver, lo pongo así. Para todo P, contenido en un cierto intervalo H0, H, donde H va a ser, bueno, básicamente, no voy a poner las condiciones exactas, pero eso es algo así como E a la raíz cuadrada de log n y H0 también es algo razonable. Yo voy a tener que existe un X en V, que va a ser casi todo V. El complemento, es decir, los elementos de V que no están en X, van a ser algo pequeño, E a la menos, digamos, 1000L por N, donde L es siempre la suma de los recíprocos, tal que la restricción, ¿y qué quiero decir con restricción? Yo restringo a X, eso quiere decir que cuando tomo este nuevo operador en F, su valor va a ser la restricción de F a X, luego le aplico a, y luego hago la restricción nuevamente. Y esto todavía es simétrico, y está bien. Para todo autovalor, lambda de A restringido a X, A definido así, tenemos que lambda es a lo más una constante por raíz cuadrada de L. Ya. Bueno, L aquí es el grado promedio, es decir, L juega el rol que juega D en un grafo regular, y lo que estamos probando es no solo que todo autovalor es más pequeño que 1 menos epsilon por D, sino algo más fuerte, que es más pequeño que una constante por raíz cuadrada de D, básicamente. Es lo que si fuera lo mejor posible es 2 por raíz cuadrada de D, ¿sí? Es lo que se conoce como un grafo, más o menos, es lo que se conoce como un grafo de Ramanujan. Es decir, esto está a una distancia constante, si se quiere, de Ramanujan. Bueno, creo que me queda menos un minuto. ¿Estoy en lo correcto, más o menos?
¿Puedo? Menos 3. ¿Puedo un minuto más? Simplemente para explicar. Decía que estaba construyendo, que expliqué esa cuestión probabilística con las caipiriñas para dar intuición. ¿Ya? Miren, de hecho que este grafo no iba a poder ser un grafo expansor en el sentido clásico, no solo porque el grado no era constante, sino porque uno tiene que Cabo Frío, que es un lugar pequeño, puede ser un expansor, pero si estuviéramos en Río, de hecho que no podríamos tener un expansor en el sentido clásico, porque por muchas caipiriñas que se tomen, uno no puede recorrer todo el río a pie en una noche, es imposible. Lo mismo aquí, los primos se tienen que tomar hasta un cierto h, en verdad Tao los toma muy muy pequeños, nosotros nos podemos dar una cierta libertad, pero todavía son considerablemente más pequeños que n, y por lo tanto una caminata corta simplemente no va a poder ir muy lejos del origen. Entonces ya por eso no puede ser equidistribuida. A lo más que podemos apuntar es ser equidistribuido, tener una distribución límite alrededor más o menos de donde comenzamos. Digamos, converger a una normal en Copacabana, ¿no? Que Copacabana es más o menos unidimensional. Ya, eso sería. Entonces se trata, si se quiere, de un expansor local, que hay varias definiciones distintas de lo que quiere decir expansor local, pero podemos llamarlo con justicia un expansor local. Y la localidad está ya encapsulada cuando restamos este grafo, que también es local y muy naif, muy ingenuo. Yo diría también local en casi todas partes, porque hemos quitado unos pocos puntos, como este número de puntos. Una proporción muy pequeña, pero no nula, de puntos. Y fuerte, porque, como dije, esto es básicamente constante por Ramanujan. No solo que hemos probado que está acotado que lambda es menor que 1 menos epsilon por L, hemos mostrado que está acotado por una constante por raíz cuadrada de L. Y eso tiene como consecuencia inmediatamente, bueno, ya me quedan menos 5 minutos, yo no voy a decir más, pero hay muchos corolarios que vamos a ver el último día, y uno de ellos, hay varios más, sería chaula débil con mejores cotas, ¿no? A uno le sale lambda n más 1 sobre n, 1 logaritmo de x, a uno le sale que esto es a lo más una constante por raíz cuadrada log x. Y esto puede parecer un poquito lento, ¿no? Logaritmo, pero Tao aquí tenía, no por hacer comparaciones poco corteses, pero Tao tenía 4 logaritmos. Y luego Tao y Teravainen, un joven, ellos llegaron a ser 3, después de varias mejoras. Y de hecho que no pueden ir más lejos que eso, pero nosotros hemos llegado a raíz cuadrada de log, que es lo que se puede porque estamos considerando primos como aristas en nuestro grafo. Para ir más lejos tendremos que considerar otro grafo. Este resultado es casi óptimo para el grafo con el que estamos trabajando. Y hay bastantes otros corolarios que veremos después. Pero el teorema principal es este, acerca de los grafos. Y esto se cae como la fruta madura, básicamente. Sin mucho esfuerzo se cae y otras cosas también salen. Bueno, y creo que nos vamos a comer. ¿Ninguna pregunta? ¿Tampoco en el chat? Sí. Ah, sí, bueno, eso ya, yo pensaba que lo querías decir tú, pero está bien, tú dictas mañana. Lo podemos hacer ahora, pero la gente quiere comer, no es justo que me agarre más tiempo. Es muy sencillo, por ahí la gente lo puede hacer en la servilleta, pero